Hay series que entretienen, hay series que emocionan y luego está The Bear, una serie que parece reproducir la sensación física de estar al borde del colapso. Si alguien nunca la ha visto, podría pensar que se trata simplemente de cocina. Después de todo, la historia sigue a Carmen o Carmy Versato, un chef de élite que regresa a Chicago para hacerse cargo del pequeño restaurante familiar que heredó tras la muerte de su hermano. Pero esa descripción apenas roza la superficie, porque The Bear no trata realmente de comida. La comida es tan solo el lenguaje que utiliza la serie. Lo que realmente le interesa son las personas, sus heridas, sus aspiraciones, sus frustraciones, sus intentos torpes y a veces desesperados por encontrar un lugar en el mundo. Quizás por eso la serie ha provocado reacciones tan distintas. Hay quienes la consideran una obra maestra y hay quienes aseguran que verla les genera mucha ansiedad. Y la verdad, ambas reacciones tienen sentido. The Bear no observa el caos desde lejos, te sumerge en él. Los pedidos se acumulan, las cuentas no cuadran, la ansiedad financiera está allí presente en el aire todo el tiempo. Los problemas aparecen uno tras otro. La gente grita, se equivoca, discute, pierde la paciencia y aún así debe seguir adelante. La cocina del restaurante funciona casi como una versión acelerada de la vida misma. Todo parece urgente, todo parece importante, todo parece a punto de derrumbarse y sin embargo, cada mañana hay que volver a abrir las puertas. Quizás ahí reside una de las primeras virtudes de la serie. La cocina no es solamente un escenario, es una metáfora. Cada día comienzas de nuevo, intentas hacer algo bien, cada día puedes fracasar, cada día trabajas con personas imperfectas y cada día el resultado de tu esfuerzo desaparece rápidamente. Preparas un plato, lo sirves, alguien lo consume y mañana tendrás que empezar otra vez. Hay algo profundamente humano en esa rutina, porque gran parte de nuestras vidas se parece más a eso de lo que estamos dispuestos a admitir. Sin embargo, conforme la serie avanza, resulta cada vez más evidente que el verdadero tema de The Bear no es el trabajo, es la identidad. Vista desde cierta perspectiva psicológica, la serie parece menos interesada en mostrarnos cómo funcionan los restaurantes que en explorar una pregunta mucho más difícil. ¿Qué ocurre cuando una persona aprende a sobrevivir, pero todavía no aprende a convertirse en sí misma? Esa pregunta atraviesa prácticamente a todos los personajes y es precisamente ahí donde las ideas de Carl Jung y Donald Winnicott ofrecen una lectura especialmente interesante. Jung sostenía que gran parte de la vida psicológica consiste en integrar aquellas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Winnicott, por su parte, distinguía entre una existencia auténtica y una vida dedicada únicamente a adaptarse a las exigencias del entorno. Ambas ideas parecen encontrarse en el corazón de la serie, porque sus personajes saben funcionar, lo que no saben es vivir. En medio de ese mundo aparece Carmy. Desde el primer episodio queda claro que es extraordinariamente talentoso. Ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes del mundo. Posee una disciplina casi inhumana. Busca la perfección en cada detalle. Pero cuanto más tiempo pasamos con él, más evidente se vuelve una paradoja.
Todo aquello que lo convirtió en un gran chef parece impedirle encontrar paz. La serie nunca presenta a Carmy como un héroe tradicional. Su talento es real, su esfuerzo es real, pero también lo son su ansiedad, su culpa y su incapacidad para detenerse. Mientras trabaja, parece tener control sobre todo. Cuando deja de trabajar, aparecen los problemas. Durante años ha construido una identidad alrededor de una sola idea: ser excepcional, y esa identidad le ha permitido sobrevivir. El problema es que también lo ha mantenido atrapado. Winnicott hablaba del falso yo, una estructura psicológica que surge cuando una persona aprende a responder eficazmente a las expectativas externas, pero pierde contacto con aspectos más profundos de sí misma. No se trata de fingir, se trata más bien de funcionar. Y Carmy parece haberse convertido en un experto en ello. Puede resolver crisis, soportar presión extrema, dirigir una cocina imposible, pero cuando desaparecen las urgencias, queda expuesto a preguntas para las que no tiene respuestas. Quizás por eso, una de las escenas más poderosas de toda la serie ocurre cuando queda atrapado dentro del refrigerador. Durante años ha intentado resolver todos los problemas que lo rodean. Ha recorrido de una crisis a otra, sacrificado relaciones, sacrificado tiempo, sacrificado partes de sí mismo, y de repente queda inmóvil, sin poder intervenir, sin poder arreglar nada, sin poder escapar. Desde una lectura junguiana, esa escena adquiere una dimensión casi simbólica. Jung sostenía que aquello que no hacemos consciente termina manifestándose de otras formas. La culpa, el duelo, la rabia, el miedo, todo aquello que Carmy ha intentado mantener bajo control, emerge cuando ya no puede esconderse detrás del trabajo. El verdadero encierro no es el refrigerador, el verdadero encierro está dentro de él. Y la escena funciona porque obliga tanto al personaje como al espectador a enfrentarse a una pregunta un tanto incómoda. ¿Cuántas veces utilizamos nuestras responsabilidades para evitar encontrarnos con nosotros mismos? Pero The Bear nunca se limita a un solo personaje. Parte de su grandeza reside en que cada integrante del restaurante representa una forma distinta de enfrentar la misma búsqueda. Signy, por ejemplo, representa la posibilidad, la ambición, la creatividad, la capacidad de imaginar algo mejor. Su relación con Carmy es una de las más interesantes de la serie, porque no está construida sobre grandes declaraciones emocionales, está construida sobre confianza, errores, admiración mutua, sobre la difícil tarea de construir algo junto a otra persona. Sin embargo, conforme avanza la historia, Signy comienza a enfrentarse a una pregunta que trasciende por completo el mundo de la gastronomía. Cuando recibe la posibilidad de trabajar en otro proyecto, aparece un conflicto que muchas personas conocen demasiado bien. Debe elegir aquello que parece ofrecerle un futuro más prometedor, o debe quedarse en el lugar donde siente que pertenece. La decisión ya no tiene que ver únicamente con la carrera profesional, tiene que ver con su identidad, con lealtad, comunidad, con aquello que estamos dispuestos a sacrificar para avanzar. Y la serie evita cuidadosamente ofrecer una respuesta sencilla a este dilema, porque sabe que algunas de las decisiones más importantes de la vida no se toman entre una opción correcta y una incorrecta, se toman entre dos cosas valiosas. Richie atraviesa un conflicto distinto, pero igualmente humano. Durante mucho tiempo parece un hombre incapaz de avanzar.
Vive aferrado al pasado, a la memoria de Mikey, a la vida que imaginó tener, a la familia que creyó que conservaría. Su transformación se convierte en uno de los aspectos más conmovedores de la serie, precisamente porque no consiste en volverse otra persona, consiste en aceptar la realidad. Cuando su exesposa continúa con su vida y encuentra nuevamente el amor, Richie debe enfrentarse a una verdad dolorosa. El pasado no regresa. Hay puertas que no vuelven a abrirse. Hay capítulos que solo terminan y ninguna cantidad de nostalgia puede cambiarlo. Sin embargo, la serie no convierte esa experiencia en una tragedia, la convierte en crecimiento, porque Richie descubre algo más importante que recuperar aquello que perdió. Descubre aquello que todavía tiene, su hija, su capacidad de cuidar, su capacidad de servir, su capacidad de encontrar dignidad en una nueva versión de sí mismo. Y poco a poco deja de intentar recuperar la vida que imaginó para comenzar a construir la vida que realmente tiene. Marcus, Tina y otros personajes atraviesan procesos similares. Todos buscan algo, un propósito, una vocación, un lugar donde sentirse útiles, un lugar donde pertenecer. Y es precisamente ahí donde el restaurante adquiere un significado mucho más profundo. Nunca fue solamente un negocio, es una comunidad improvisada, una familia imperfecta, un espacio donde personas heridas intentan construir algo juntas. Esa idea alcanza su máxima expresión en el episodio navideño que muestra a la familia Borsato reunida alrededor de una mesa, un episodio tan intenso que por momentos resulta difícil de mirar, porque allí comprendemos algo fundamental. El caos del restaurante no nació en la cocina, viene de mucho más atrás. Viene de una familia donde el amor y el conflicto convivían constantemente, donde las personas se lastimaban incluso cuando intentaban cuidarse, donde el afecto y el dolor parecían hablar el mismo idioma. Y entonces la serie introduce una pregunta que atraviesa prácticamente todos sus personajes. ¿Qué hacemos con aquello que heredamos? No hablamos solamente de dinero ni de propiedades, hablamos de miedos, de heridas, de hábitos, de formas de relacionarnos, de maneras de entender el amor. Todos heredamos algo. La cuestión es decidir qué haremos con ello. Sin embargo, conforme la serie avanza, especialmente en sus últimas etapas, aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurre después de sobrevivir? Porque durante mucho tiempo los personajes están ocupados resolviendo crisis, intentando mantener el restaurante funcionando, intentando soportar el peso del pasado, intentando solo llegar al día siguiente. Pero llega un momento en que las urgencias dejan espacio para algo más difícil, la libertad. Y con ello aparece una pregunta incómoda. ¿Quién quiero ser ahora? Tal vez esa sea la verdadera pregunta que atraviesa toda la serie. No cómo alcanzar el éxito, no cómo destacar, no cómo sobrevivir, sino cómo convertirse en una persona completa. Jung afirmaba que el privilegio de una vida consiste en convertirse en quien realmente eres. Los personajes de The Bear parecen recorrer precisamente ese camino. Carmy debe preguntarse si realmente desea seguir siendo el hombre que sacrificó todo por la cocina. Sidney debe preguntarse qué significa el éxito para ella. Richie debe aceptar que el futuro no puede construirse mirando constantemente hacia atrás. Todos enfrentan el mismo desafío desde lugares distintos. Descubrir quiénes son cuando dejan de reaccionar al caos, porque sobrevivir y vivir no son la misma cosa. Sobrevivir consiste en resistir,
Vivir exige elegir, y quizás esa sea la verdadera razón por la que The Bear conecta con tantas personas. No porque trate sobre restaurantes, no porque trate sobre chef, ni siquiera porque trate sobre familias complicadas. Conecta porque habla de algo profundamente humano. La dificultad de construir una vida propia, la dificultad de reconciliarse con aquello que hemos heredado, la dificultad de aceptar el pasado sin quedar atrapados en él y sobre todo, la dificultad de convertirse en uno mismo. Al final, la gran pregunta de The Bear nunca fue cómo salvar un restaurante. La pregunta era cómo salvarse unos a otros y tal vez también cómo salvarse a uno mismo, porque todos en algún momento hemos conocido el caos, todos hemos cargado con expectativas, todos hemos intentado arreglar cosas que parecían imposibles de arreglar, pero tarde o temprano descubrimos que sobrevivir no puede ser un proyecto permanente. Llega un momento en que las crisis dejan de definirnos, llega un momento en que ya no basta con resistir y entonces aparece una pregunta mucho más difícil. ¿Quién soy cuando ya no estoy simplemente intentando llegar al día siguiente? Debajo de la cocina, debajo de los gritos y debajo del estrés constante, The Bear nos recuerda algo que la psicología lleva mucho tiempo señalando. Aprender a sobrevivir es importante, sí, pero convertirse en quien realmente eres requiere algo más que resistencia, requiere honestidad, requiere aceptar aquello que hemos heredado, requiere enfrentar aquello que hemos intentado evitar y requiere el valor de construir una vida que nos pertenezca. Quizá por eso la serie permanece con nosotros mucho después de terminar un episodio, porque la pregunta que deja abierta no es únicamente para Carmy, Sidney o Richie, también es para nosotros. ¿Y tú, cuál crees que es la verdadera pregunta que intenta responder The Bear? Si te ha gustado este tipo de contenido, no se te vaya a olvidar suscribirte, compartir, dejar un comentario. ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo? Gracias y hasta la próxima.